Las velas japonesas, que son las que estamos viendo en pantalla, son una representación visual de lo que está sucediendo en el mercado, de allí la importancia que tienen dentro de lo que es el análisis técnico. El comportamiento humano en relación con el dinero siempre está dominado por el miedo, la codicia y la esperanza. El análisis de velas nos ayudará a comprender estos factores psicológicos cambiantes al mostrarnos cómo los compradores y vendedores interactúan entre sí. Esta frase la dijo Munehisa Homa, autor de la Biblia de las velas japonesas, un libro que realmente es bastante interesante para el análisis como tal de las velas. Y es por esto que al identificar algunas combinaciones que específicamente vamos a tener entre algunas velas, vamos a poder tener un mensaje de posible movimiento al alza o a la baja, y es lo que se conoce como patrones de velas japonesas. Ahora sí, vamos a los distintos patrones que vamos a encontrar. Velas envolventes. Vamos a encontrar dos tipos de vela envolvente, como tenemos aquí en el textito: vela envolvente bajista y vela envolvente alcista. La envolvente bajista a nosotros nos dice que los vendedores son los que están teniendo el control del mercado en ese momento en particular. Y en el caso de la vela envolvente alcista es al revés. Quienes están teniendo el control son claramente los compradores por sobre los vendedores. Veamos esto en el gráfico. Nosotros tenemos que en este caso en particular tenemos esta vela pequeña acá, y luego tenemos que a continuación sucede una vela de tamaño importante con un volumen realmente interesante. Fíjense el tamaño que tiene esta vela respecto a esta. Lo que se suele decir vulgarmente es que la vela roja se ha comido a la vela verde, o la vela bajista se ha comido a la vela alcista. Lo mismo en esta parte de acá. Tenemos esta vela pequeña alcista, que fíjense el tamaño, y la vela bajista que se come, entre comillas, que abarca a la vela anterior. Vamos a tener, fíjense que estamos en una parte de un techo dentro de lo que es el gráfico. Y acá cabe aclarar que cuando un patrón de velas, el que sea, y aplica para todos los que vamos a ver en este video, se encuentre al final de una tendencia, vamos a estar ante lo que se llama un patrón de reversión de tendencia, como es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso que vimos recién acá, y en este caso vamos a ver que puede tener otro nombre, que es cuando un patrón se encuentra en el medio de una tendencia, se lo conoce como de continuación. Como ven, la palabra misma ya nos lo dice en ambos casos. En el caso de la reversión y en el caso de la continuación. Y esto aplica tanto en tendencias alcistas como en tendencias bajistas. Fíjense que en este caso estábamos teniendo una tendencia o un movimiento al alza, donde nos dejó este patrón de acá en su momento, que lo había borrado, lo vuelvo a marcar, y en este caso también, para luego dar un movimiento a la baja. Esta revierte, esta continúa. Y en el medio vamos a ir teniendo también otros patrones que nos van a ir confirmando. Lo mismo en este caso de acá. Fíjense que el precio ya venía dando movimientos al alza. Entonces en este caso es de continuación en una tendencia alcista. Acá tenemos otra que viene a ser, por ejemplo, al final de una tendencia bajista tenemos la envolvente alcista, que nos da el lugar a la reversión a una tendencia ahora al alza. Voy a seleccionar lo que es el siguiente patrón de velas, oculto este, y vamos a abrir el siguiente vela doji. ¿Qué podemos decir de este patrón de velas en particular? Cabe destacar que dentro de la vela doji vamos a tener varias conformaciones que van a tener esta denominación. Vamos a tener doji a secas, como vemos a la izquierda, lo que es la libélula doji y la lápida doji. Pero más allá del nombre que cada una de estas tenga, lo importante es que se fijen el mensaje que nos dejan detrás, donde esto van a ver que a la larga les va a facilitar mucho el análisis. Seguramente ya lo observaron, el hecho de que sea doji significa que el precio de apertura de la vela y el precio de cierre, en este caso en el medio, aquí arriba o aquí abajo, básicamente va a ser el mismo. Si no conocen las partes que componen una vela japonesa, los invito a que vean el video que va a aparecer aquí en la esquina superior de la pantalla. Lo que sucede en estos patrones es que lo que se ha producido en este caso o en este caso es un choque de intereses entre compradores que impulsan el precio al alza y vendedores que impulsan el precio a la baja. Fíjense que en los tres casos son
el mismo choque de intereses. Lo que sucede es que puede ser con mayor intensidad de los compradores o de los vendedores, o de la misma en el caso de que estamos en la doji a secas. Fíjense que en este caso los compradores impulsaron el precio al alza y los vendedores a la baja en casi una misma intensidad o equivalente intensidad. En este caso el precio lo disminuyeron los vendedores y luego los compradores lo volvieron a impulsar al alza para que la vela cierre aquí arriba. En este caso es al revés, donde los compradores intentaron subir el precio, pero los vendedores ejercieron mucha mayor presión en lo que viene a ser la baja de esa vela. Ahora vamos a verlo un poco en los gráficos. Fíjense, lo mismo que decíamos anteriormente, buscamos el final de una tendencia para decir reversión, o en el medio de una tendencia para decir continuación. Si nosotros nos enfocamos en este movimiento específicamente, lo que vamos a ver es que en este caso encontramos una vela al final del movimiento, lo que nos indicó la reversión a la baja. Lo mismo en este caso. Fíjense cómo aquí está un poco más equilibrado el impulso al alza y a la baja. Y vamos a ver en este caso como lo tenemos para reversión bajista. Fíjense acá lo que tenemos. Viene todo el movimiento a la baja, tenemos una doji al final de la tendencia, comienza una tendencia alcista y me la confirma o me la continúa esta vela doji, que en este caso fíjense la presión compradora que ingresó cuando el precio estaba cotizando por aquí debajo. Y cabe hacer una aclaración respecto de lo que vienen a ser las velas doji, que es la comparación con otro tipo de velas que seguramente es muy familiar para ustedes, que son las velas martillo o los famosos patrones de velas pin bar. La diferencia realmente es mínima entre lo que es doji y pin bar. Según la teoría, la vela doji prácticamente tiene que estar en una apertura y cierre al mismo precio, ¿sí? Fíjense, sería más aproximado a esto, lo que tenemos aquí en el medio. Es casi una línea horizontal. En cambio, en la vela martillo no se da en el medio y se da en los extremos, superior o inferior. Como van a ver, en lo que viene a ser la vela doji, el precio abre y cierra prácticamente en el mismo punto, y lo que viene a ser la vela martillo abre y cierra en un precio diferente. Entonces en una casi no tenemos cuerpo, que según la teoría no debemos tener un cuerpo en la vela, y en el otro caso sí. Lo cierto es que a los fines prácticos, a mi punto de vista, esto no tiene que ser relevante en el sentido de ver si tiene el nombre doji o tiene el nombre martillo, porque básicamente la idea es entender lo que la vela me quiere decir detrás sin importar el nombre que tiene ese patrón. Entonces, en ambos casos, a mí esto lo que me está diciendo, más allá de que sea doji o martillo, es que los compradores impulsaron el precio al alza, y esto me derivó en toda una inyección de liquidez en una tendencia alcista. Lo mismo en el caso de que estuviésemos dentro de lo que es un impulso alcista, como el que veíamos acá, o acá, o acá, donde vamos a ver que el precio lo que me demuestra es un choque de intereses y por ende va a la otra dirección. Vistas las velas doji y haciendo esta comparación con las velas martillo, que el pin bar es alcista cuando lo tenemos al final de una tendencia bajista, porque me indica el cambio, ¿sí? Como lo teníamos en esta parte de acá, y si no, si es una tendencia alcista para dar reversión a la baja, es un pin bar bajista. Ahora vamos a lo que es el siguiente patrón de velas que tengo preparado acá, que es la estrella de la mañana. Algunos la llaman la estrella del amanecer y otros le colocan otra denominación o la denominan en inglés, y la estrella del atardecer. Más allá de los nombres, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, lo más común en este patrón es que nosotros no lo veamos como un patrón de continuación, sino como un patrón de reversión de tendencia, donde lo que tenemos en el caso de la estrella de la mañana es la reversión de bajista a alcista, y en este caso va a ser al revés. Viene alcista, tenemos ese patrón y nos indica reversión a la baja. Este patrón como tal lo que tiene es una conformación de 3 velas, a diferencia de lo que veníamos viendo de una o 2 velas que conformaban el patrón. La primera vela, y vamos al ejemplo de la izquierda, es una vela bajista donde demuestra que la fuerza del mercado todavía la están teniendo los vendedores. En este caso, la vela del medio sigue siendo dominada por los vendedores, pero ya me está demostrando debilidad. Y la tercera vela lo que me indica es
un impulso o una inyección de liquidez en la cual la vela tiene que cerrar necesariamente, y esto lo dice la teoría, por encima del 50% o la mitad de la primer vela bajista. Debe superar esa mitad. Lo mismo en el caso inverso, tiene que superar a la baja la primer vela alcista. Esto significa que hay una fuerza suficiente de parte de los compradores en este caso y de los vendedores en este caso, que supera el dominio que estaban teniendo los vendedores o los compradores. Simplemente para que entiendan, la tercera vela tiene que superar en fuerza a las dos anteriores. ¿Y cómo puedo identificarlo esto? Porque en primer lugar teníamos una con fuerza, otra con debilidad, con fuerza, debilidad, y luego nuevamente fuerza, pero en el sentido contrario. Vamos a verlo un poco en los gráficos. En este caso de acá tenemos que el precio venía haciendo toda una sucesión de movimientos al alza, pero que aquí nos deja vela alcista. Puede ser en este caso que pueda ser alcista también o puede ser bajista. Lo importante es que me indique debilidad y la tercera obligatoriamente me indique fuerza y que supere la mitad. En este caso superó esta vela entera y casi esta vela en lo que es el cuerpo lo superó y casi todo esa mecha o sombra, como lo quieran denominar. Tenemos aquí otro caso. Fíjense, teníamos una vela ya con poco volumen, en este caso lo mismo, que indica en esa composición de tres velas fuerza. En este caso lo vemos más claro con sobre todo esta de aquí. En esos casos nos indicaba movimiento a la baja. Vamos a ver en este caso cómo tenemos movimiento al alza. Fíjense en esta parte de acá. Tenemos incluso, fíjense que también nos deja una vela, si se quiere, doji acá. Tras la vela de ventas, una vela de indecisión y de poco volumen. Y una fuerza que me termina a mí decidiendo para el sentido contrario. En este caso lo mismo, vela alcista con fuerza tras, por ejemplo, fíjense, acá hay una martillo o pin bar alcista que se da luego de esta vela de ventas. Tenemos reversión, continuación, continuación. Cabe aclarar que respecto a los patrones de velas japonesas que necesariamente tenemos que conocer son estos, y teniendo en cuenta también que no solo tienen que guiarse por estos patrones, sino que también esto lo tienen que utilizar con otras confluencias que se llama, que son utilizarlo con líneas de tendencia, con soportes, con resistencias, algún indicador, algún nivel de Fibonacci para darle mayor fiabilidad a sus análisis. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.